En temas económicos, tratamos de desmenuzar el tema de este gabinete ampliado que tuvo el presidente Morales. Revisamos fundamentalmente qué dice periódicos del oficialismo, como es Cambio, por ejemplo, sobre el resumen con relación fundamentalmente del desempleo en nuestro país. Tratamos de encontrar algo que haya ideas imaginativas, creativas, pero no lo encontramos. Lo comentamos en este sector con nuestro invitado especial en esta jornada, como lo hacemos todos los miércoles con el licenciado Óscar Heredia, a quien le damos una cordial bienvenida. Óscar, ¿cómo estás? Buen día, Alfredo, buen día La Paz, buen día Bolivia, buen día El Alto. En realidad, en esta coyuntura que tú analizabas hace un momento, es importante decir que la ciudadanía está preocupada, ¿cierto? No solamente la gente que está marchando, sino la ciudadanía, el periodismo, Bolivia entera, porque creo que es un tema de confianza, es un tema de justicia y es un tema de redacción de las cosas. Cuando hay participación, cuando hay transparencia, cuando hay consensos, pienso que la mejor recomendación en democracia es lograr ello, ¿no? Y creo que lo único que estás haciendo tú es recomendarle al gobierno para que pueda mejorar y solucionar los problemas de las políticas públicas, ¿no? Y en este caso la economía es importante porque si el gobierno no ha tenido la capacidad de invertir en educación, no ha tenido la capacidad de invertir en salud, por ejemplo, ¿cierto? Infraestructura, equipamientos, insumos, y reconocer que la gestión pública es tan importante que deberían tomar en cuenta y no entrar en tiempos anteriores de que la gestión pública sea un mecanismo de mala burocracia, de corrupción, de ineficiencia, ¿no? Yo pienso que es un tema hubiera sido un tema más fácil de resolver si hubieran tomado decisiones pensando en que un hecho afecta a muchos hechos, y en este caso ya afecta a los profesionales. En el tema de la economía nos hemos dado cuenta en este tiempo que Bolivia ha bajado en el índice de competitividad, ¿no? Estamos en el lugar 121 de 135 naciones o países, y eso es importante mencionarlo porque la falta de competitividad en un ciclo de bonanza es preocupante, porque más bien deberíamos haber crecido, ¿no? Y hay algunos autores, Vera, por ejemplo, que dice bonanza, improvisación, despilfarro y crisis. Creo que es lo que hemos estado viendo en este tiempo. La competitividad tiene que ver con la informalidad, con la falta de empleo, falta de industrialización, confiar en los precios del petróleo, la desaceleración, la falta de industrialización. Son efectos que nosotros nos hemos dado cuenta de que son los que nos han afectado. En el caso de la informalidad, tú sabes que hay aproximadamente 4 millones de bolivianos que estamos en la posibilidad de trabajar, y de esos 4 millones, el 25% en realidad está en el mercado informal, que es el 25-30%, y el otro es el que paga impuestos y los otros no. Y esto genera también, desde un punto de vista de que la informalidad puede generar empleos, pero genera empleos precarios, les pagan menos, etcétera, etcétera. Entonces, y el tema importante es la falta de educación. Como tú habrás podido ver, la economía informal también nace de la presión tributaria, ¿no? De la presión tributaria, de la falta de flexibilización económica, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en un momento que me parece importante resaltar lo que yo te decía. Bolivia debería ser, en tiempo de bonanza, un país con mayor competitividad. El gran problema es que las industrias manufactureras han ido cerrando las industrias, ¿no? Y las empresas que más han crecido son las empresas comerciales, que están relacionadas en realidad con el comercio, y este comercio proviene
de las importaciones. En el país han crecido las importaciones y se han reducido las exportaciones, pero en este caso las empresas comerciales en un buen porcentaje están, en realidad hay importaciones legales, pero también hay el contrabando. Creo que ese es el otro elemento que nos permite analizar la coyuntura, ¿no? Y antes se abrían 34, se cerraba una empresa y se abrían 34. Hoy se cierra y en realidad se abren 2. ¿Te das cuenta? Antes era 1 a 34 y ahora es 1 a 2. Es una muestra clara de que nuestra economía en realidad nos debe ir preocupando, aunque el gobierno dice de que el crecimiento económico en Bolivia va a ser del 4%. Las organizaciones internacionales también están en ese rango y creo que lo que resalta el gobierno es que el 4% nos pone como una de las primeras economías en Latinoamérica. Sin embargo, la economía latinoamericana, la nuestra, es mucho más pequeña que las otras, ¿no? Entonces, en porcentaje podríamos hablar, ¿no? Brasil debe tener 1.200, 1.300 millones de dólares de Producto Interno Bruto y nosotros estamos proyectando 39.000. Perú tiene 700 millones, unos 7.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia. Y en ese contexto creo que la economía debería estar, los bolivianos deberían estar preocupados porque creo que en estos 10 años o 11 años hemos tenido la oportunidad, pero creo que se ha reducido, ¿no? Y se ha reducido nuestra economía, por lo tanto creemos también de que la redistribución de la riqueza que tanto pregona el gobierno está en cuestión desde un punto de vista de sostenibilidad, ¿no? Tenemos bonos, tenemos subvenciones y creo que lo fundamental en este caso para cumplir con esa posición ideológica económica de distribución de la riqueza tendríamos que haber generado mayores recursos y esto significa mayor industrialización, mayor fomento a la inversión pública, interna y externa, seguridad jurídica, etcétera, etcétera, ¿no? Estos temas son de vital importancia, pero lamentablemente nuevamente nuestro país dejó escapar, dejó salir, dejó volar momentos tan importantes en que se podía haber fomentado de sobremanera esto que se llama el aparato productivo en nuestro país. Nos hablan, miren, este porcentaje que menciona acá Oscar, solamente con un producto. Hablamos de la papa, por ejemplo. En Bolivia apenas puede pasar la producción de papa a 5 hectáreas o a 5 toneladas por hectárea. No yendo lejos, la Argentina sabe cuánto produce de papa por hectárea, 20 toneladas por hectárea. Y no son datos que nos los inventamos, nos los transmiten precisamente los mismos funcionarios de quienes son dependientes del gobierno central. Y entonces acá es donde perdimos tal vez momentos tan importantes para nuestro país. Pero, y en ese crecimiento, 6%, 5, 4, menos de 4, desde la óptica nuestra, es un crecimiento muy subjetivo. ¿Por qué? Porque no tiene sostenibilidad ese crecimiento. ¿Y cómo es la sostenibilidad? Con desarrollo, con su aparato productivo. Pero no la tenemos. Prueba clara de esto, a ver, ¿cuál es el análisis que se tiene? El presidente Morales, el pasado fin de semana, ha reconocido que la tasa de desempleo en nuestro país es del 4%. Sin embargo, decía, como una especie de consuelo, somos el menor, por lo menos en esta parte de la América Morena.
Pero también el presidente Morales decía que hay ideas importantes, proyectos importantes de los diferentes ministerios para bajar esa tasa de desempleo. Pero cuando nos habla, cuando el presidente dice, hay proyectos, y dice en ese mismo sector que hay que seguir adoctrinando calles. Y esto es lo que no entendemos en esa coherencia que debió tener para bajar la tasa de empleo. ¿Será acaso adoctrinando callecitas, bueno, calles, digamos, va a bajar la tasa de empleo en el país? ¿Estará dentro de la estructura del aparato productivo? Porque para bajar la tasa de desempleo tenemos que tener un aparato productivo. De lo contrario. Sí, yo creo que el gran problema es confiar aún en que este país va a vivir de la exportación de gas y en algún caso de minerales, o sea, del extractivismo. Y no más bien de una diversificación de la economía desde un punto de vista de productos no tradicionales, como por ejemplo el turismo, la capacitación en la agroindustria, alimentos, agropecuaria. Creo que fundamentalmente es que Bolivia tiene que empezar a pensar en el desarrollo tecnológico también, tiene que pensar que la educación no solamente es primaria, secundaria, educación superior, sino también tiene que empezar a pensar en la capacitación de personas en el concepto de emprendimiento. Caso contrario, como país nos vamos a quedar rezagados. Todavía tenemos alguna esperanza y el gobierno la tiene porque el cálculo de su presupuesto del 2018 está fundamentado en el precio de $45.5 el barril y en estos tiempos está fluctuando entre 50 y 60 y se cree que va a fluctuar en ello. Eso significa mayores ingresos. Pero también cuando hay subvenciones se supone también que como importamos gasolina y en algunos casos diésel, seguramente la subvención va a subir, ¿no? Entonces, esta medida, o sea, la economía no es tan lineal, sino es más sistémica, una variable afecta a la otra. Creo que el gobierno en este caso tiene que ir pensando de que ya no podemos vivir y no podemos fomentar el consumo interno a partir del gasto, de la inversión y del consumo de los ahorros. Debemos más bien reducir nuestro gasto corriente, que es el gasto en compra de insumos, de materiales y salarios, y dejar de invertir exclusivamente en inversión social, que en este caso la mayor inversión creo que ha sido algunos hospitales, algunas escuelas y algunos caminos. Sin embargo, esa inversión no representa en la realidad la magnitud que podría transformarse cuando uno maneja muy bien la economía. Esto quiere decir que si reducimos el gasto corriente deberíamos incrementar la inversión pública, pero productiva, ¿no?, para el desarrollo económico y generar mayor movimiento económico. Lo único que estamos haciendo ahora también es que como nuestra producción es mucho más cara, tenemos que importar mucho más cosas, mucho más productos, por lo tanto estamos en realidad fortaleciendo las economías hermanas de los países hermanos y no fortalecer nuestra propia economía. En este caso, de alguna manera no estamos planteando la devaluación de la moneda o fortalecer el dólar, sino simplemente deberíamos buscar un análisis, qué es lo que se puede hacer en este caso para que nuestros productos tengan la competitividad en el mercado externo. Si no, caso contrario, tampoco vamos a poder generar divisas. Esto significa también, si nosotros queremos reducir la importación, tendríamos que buscar mayor competitividad en la producción de nuestros productos. Esto significa que deberíamos realizar importaciones, pero esas importaciones deberían ser en bienes de capital e insumos para la industrialización, para la agropecuaria y para fomentar la producción nacional, porque cuando uno produce, lógicamente genera empleo, mientras ahora en nuestra propia economía hay menos empleo, como lo dice la declaración del Consuelo de
de muchos consuelo de tontos, ¿no? Mal de otros, consuelo de tontos, dice, ¿cierto? Les va muy bien a los otros, pero no les va tan bien como a nosotros, entonces eso no es importante. Y creo que si nosotros generamos empleo, significa que vamos a producir más, y cuando se produce más, se consume más. Eso hace que el flujo circular de la economía nos permita recaudar más impuestos al Estado, tener mayores ingresos las familias, poder consumir y también generar mayores ingresos y mayor empleo a las empresas públicas o las empresas públicas y privadas, ¿no? Y bueno, da la impresión, Oscar, no sé si tú compartes conmigo, da la impresión, después de haber bajado la bandera a cuadros, de entrar de forma directa a una campaña, ni siquiera preelectoral, y a una campaña electoral. Ya, apenas conocida este resultado, esta sentencia de parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, ese recurso abstracto de inconstitucionalidad para la repostulación del presidente Morales para el año 2019, ya está en campaña electoral. ¿Acaso será también una campaña electoral inédita con relación a las anteriores elecciones, dentro de desde el punto de vista de estos últimos 12 años, o en épocas neoliberales, como ha sido considerado por el gobierno central? ¿O acaso será inédito también como aquella marcha de los médicos que se llevó adelante el pasado domingo, la Nochebuena, multitudinaria, por cierto, marcha? ¿Será inédita también esta elección para el año 2019? Yo creo que la politización de la economía, porque eso es lo que estás planteando en este caso, como ya es un acto electoral, la primera decisión política va a ser seguramente impulsar el segundo aguinaldo, ¿no? El segundo aguinaldo significa la politización de la economía, y creo que lo que falta darnos cuenta es que la falta de compromiso de mejorar la gestión, aunque el presidente lo menciona, hace pocos días dijo hay que mejorar la gestión, o sea, está reconociendo de que las personas que están manejando este Estado no son gente que conozca de gestión pública, han aprendido, esperemos que en estos 11 años hayan podido aprender. Sin embargo, sus propios miembros, o sea, se ha reunido el gabinete ampliado con los movimientos sociales y han tenido cuestionamientos con los ministros. Esto quiere decir que no han manejado bien, que es, para mí lo más importante en este caso, en el sector que nos compete, es que el gobierno no ha mejorado la gestión pública, con gente experta, con profesional boliviano, porque lo único que está haciendo, incluso con este movimiento de los médicos, está despreciando a los profesionales bolivianos. Yo creo que el gobierno debería amar a los profesionales bolivianos para evitar que haya fuga de cerebros. ¿Qué es una fuga de cerebros? La fuga de cerebros es la inversión de Bolivia para que vayan a trabajar en otros países, o sea, les estamos ahorrando el gasto en educación en otros países, y en realidad tenemos buenos resultados. Esto quiere decir entonces que si se está politizando, se está electoralizando esta situación, pienso que van a cometer un error. Lo que ahora tiene que hacer el gobierno es pensar en que en estos 2 años, 2018 y 2019, deberían estar pensando en mejores políticas públicas. Yo no estoy en contra de la redistribución de los recursos si los hacen bien. Si gastan en gustos y deseos de los gobernantes, nos va a ir mal, les va a ir mal y nos va a ir mal a los bolivianos. Por lo tanto, creo que deberíamos más bien tratar de hacer lo que te decía hace un momento, el incremento de la inversión pública y la inversión privada, dándole seguridad a los privados, tanto bolivianos como del extranjero, ¿no? Y este es el tema, ¿no? Cuando se habla de estos gustos especiales, como en el caso, por ejemplo, el gustito especial de construir anexo al Palacio de Gobierno, denominado la Casa del Pueblo. ¿Cuántos pisos tiene? 20 pisos, ¿no? La verdad que no sé exactamente. Cuenta, porque siguen elevando, parece. Sí, bueno, han incrementado incluso la cantidad del presupuesto, ¿no? Tiene sauna, tiene gimnasio. Claro, y eso es lo sorprendente, ¿no? El presidente parece que pierde un poquito el rol de presidente y en algún momento declara sauna, gimnasio,
Se supone que es para él, ¿no? No sé, seguro. Pero hay además otro tema, Oscar. Y mira al presidente Morales, si estos recursos económicos habría destinado una construcción de estas características en el hospital de clínicas que hay el espacio necesario. Es decir, ¿quién podría oponerse de que siga trabajando? Porque imagínense tener un edificio de 15, 20 pisos para la salud, es decir, todos estaríamos de acuerdo. Claro, o sea, escuelas, hospitales. Ahora que está el gran tema de la educación, o de la salud en este caso, creo que es un tema que has tocado tú, es un tema de infraestructura, ¿no? Claro, es un tema de ítems, de profesionales de alto nivel. Mira, yo creo, Oscar, que son tres componentes. Infraestructura, primero. Segundo, equipamiento. Y tercero, los ítems. Fundamental, ¿claro?, dentro de la estructura de la salud. Yo creo que el gobierno con este problema, ¿no?, con este problema debería estar reflexionando y no estar pensando en hacer mayores edificios, porque yo entiendo, o sea, que el gobierno haya hecho edificios para generar empleo, ¿cierto? O sea, para dar trabajo. Pero si esos edificios fueran generadores de un valor agregado, tanto social o económico, vale la pena, ¿no? Claro, porque en realidad lo que está haciendo es construir edificios para la burocracia. Tú ves el edificio del Prado, yacimientos, ¿qué va a funcionar ahí? La burocracia. Tú ves el edificio del Banco Económico en la 21 de Calacoto, ¿qué va a funcionar ahí? La burocracia. Tú ves el edificio al lado del Palacio, ¿qué va a funcionar ahí? Los burócratas, ¿no? Entonces, tú ves el edificio del Prado del Ministerio de Finanzas. Yo siempre digo, los que tienen la plata pueden construir y se compran todo y no priorizan las políticas públicas, incluso entendiendo de que en este gobierno su posición ideológica es la redistribución de la riqueza y no la acumulación. Así es. ¿No? Entonces creo que han perdido el timón, o sea, por mucho, yo no creo mucho entre la izquierda y la derecha, yo creo que entre los humanos. Yo digo, los de la izquierda ahora guardan la plata en el bolsillo izquierdo y antes la derecha guardaba de los negocios en el bolsillo derecho, pero no había obras, o sea, lo importante son las obras, ¿no? Adelante, buen día, lo escuchamos. Licenciado. Qué gusto. Bueno, pues hablando de izquierda y derecha, es algo, yo creo que en Bolivia ya no deberían hablar de izquierda y derecha. Hola. Hola. Aló, sí, lo escuchamos, adelante. Hola. Adelante, Hola. adelante. En Bolivia no se debe hablar ya de izquierda-derecha, porque al final de cuentas son igual. Los de la derecha se han hecho ricos saqueando al Estado. Los de la izquierda lo mismo. Por ejemplo, el movimiento al socialismo, ¿qué ha hecho? Está todo bien claro al descubierto. Hay fondo indígena, se han vuelto millonarios los cocaleros. Ahí está el Banco Mundial, ¿no? Millones. El Banco Unión, ahí está Arce Catacora. Ahí está, los bancos están, ¿no? Después YPFB. Con todas esas riquezas del Estado, la izquierda solamente es izquierda cuando está con los bolsillos vacíos, pero cuando ya está con los bolsillos llenos, ya no es izquierda, ya no es socialista. ¿Acaso en el socialismo permiten que haya jerarquía de sueldos, que unos son privilegiados, que ganen más que el presidente y otros por debajo del presidente? Inclusive en el doble aguinaldo no se ha practicado el socialismo, ni mucho, está totalmente lejos de la izquierda esto. ¿Cómo es posible que una persona que gana 5.000 bolivianos mensual pueda tener el doble aguinaldo? O una persona que gana 50.000
pueda tener el doble aguinaldo. Mientras que una persona que gana 2.000 bolivianos para abajo, el doble aguinaldo, claro, le hace bien, pero en los que ganan más, ¿qué efecto multiplicador da? El alza de precios, la inflación, el mercado sube las cosas, todo. Y al final de cuentas, los señores que ganan por 5.000 para arriba, no vamos al mercado, tienen sus viáticos, todo completo, el Estado les paga todo. No compran ni un zapato, nada, ni pasajes, teléfono gratis tienen para opinar inclusive. Mientras que los que ganan 1.000, 2.000 para abajo, no tienen pues para hablar. Entonces la crítica tiene que ser muy directamente al grano, tiene que decir, ¿no? ¿Qué es la izquierda, qué es la derecha? Sí, la izquierda y la derecha nació pues en Europa, con los jacobinos, con los iroquinos, pero aquí en Bolivia no. Aquí en Bolivia es, con los bolsillos vacíos son izquierdistas, socialistas, pero cuando ya están con los bolsillos llenos se olvidan del pueblo, pues más bien se convierten en verdugos del pueblo. Es lo que pasa con Evo Morales. En esta Navidad, ¿qué está pasando? Los médicos están en huelga de hambre, mientras ellos están felices llenándose los bolsillos, están engordando, alimentándose como cerdos. Va a disculpar, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias por participar con nosotros. Cuánta razón hay, ¿no? Somos de la izquierda mientras llenamos los bolsillos. Tenemos llenos los bolsillos, ya no hablamos izquierda. Pero incluso hablan de la izquierda y viven como de la derecha. De la derecha, ¿no? A los que critican, ¿no? El esnovismo de la izquierda, del socialismo del siglo XXI, se profundiza. Yo cuando era estudiante y dirigente de la Federación Universitaria Local, fui secretario ejecutivo. Yo veía mucha gente, nosotros nos denominamos independientes a partir de nuestro récord académico, veíamos a gente de izquierda que en realidad venía y hablaba de izquierda, pero en el fin de semana iba a pasear en sus tremendos carros, ¿no? Especialmente los ideólogos. Hoy hay un periodista importante en nuestro medio que era de izquierda y hacía eso, ¿no? Creo que la congruencia en los políticos es fundamental para generar la credibilidad. Yo por eso digo, yo no estoy contra los que dicen la izquierda, siempre y cuando utilicen esa ideología para el beneficio del país. Yo no estoy contra la derecha si es que utilizan esa ideología al servicio del país, y estoy contra la izquierda y contra la derecha porque si utiliza el Estado para usufructuar de manera legal o ilegal, eso es lo que rechazamos todos los ciudadanos de a pie, porque hoy hemos visto, yo les pregunto a mucha gente en la universidad, digo, a ver, ¿tu vecino qué es? Ahora aparece con auto, que aparece con eso, porque comentamos, y le digo, ¿qué es tu vecino? Ah, bueno, está en la empresa privada, porque la empresa privada tiene un gran mercado que es el Estado, pero también dice, es funcionario público. Entonces, de la noche a la mañana, el vecino aparece con tremendos carros, o en su caso se ha convertido en contrabandista, o algo peor, ¿no? Entonces, en este gobierno creo que lo que sucede es que no se están dando cuenta, que hablan, y sus hechos les demuestran la incoherencia, y a partir de ello, los ciudadanos comunes y corrientes, no los que en realidad quienes critican, sino las bases que en su momento fueron las que votaron por este gobierno, hoy ya reclaman. Yo he estado en estos movimientos de la universidad respecto a los médicos, y he escuchado y he visto gente que de verdad apoya al movimiento, porque primero debe tener parientes que estudian en el área de salud, debe tener amigos, y básicamente están comprometidos con la ciudadanía y no con este gobierno que no responde a las necesidades que tanto pregona. Adelante, buen día, lo escuchamos. Aló. Qué gusto, adelante. Muy buenos días. Lo siguiente, ¿no? Hablo del asunto de competitividad. Lo que no menciona el profesional es que está muy ligado a la generación de conocimiento y a la vez al sistema educativo que tenemos en el país. Hablemos de referencia, casas superiores de estudio. Generan conocimiento para lograr un nivel de competitividad. Muchos de nuestras casas de estudio, pero las universidades lo que hacen es
eso se ve, ¿no es cierto? Van creando sus sucursales en las provincias. Eso no es generación que se llama de conocimiento. Hay un concepto bien fundamental que es de transferencia de conocimiento. No se logra aquello. Entonces, ¿qué pasa con nuestras casas superiores, ¿no es cierto? Más, abren una sucursal en determinada provincia y lo primero que entra es el derecho, administración de empresas, ¿no es cierto? Quisiera que me comente algo al respecto. Gracias. A usted por comunicarse con nosotros, de verdad, importante preocupación, cuánta razón hay de estos temas que son importantes. Sí, el ciudadano tiene razón. Bolivia tiene un proyecto de soberanía tecnológica y científica como política, pero no hemos visto ninguna inversión al respecto. En cuanto a la actividad de las universidades, en el caso de la generación de programas educativos en el área rural, esa es una demanda que la sociedad o los municipios lo han hecho. Creo que falta una planificación para entrar a lo que él dice, o sea, la generación de conocimientos, innovación tecnológica, transferencia tecnológica, y esa es una tarea fundamental que está todavía pendiente en muchas universidades del sistema público, porque creo que ellos tendrían que haber desarrollado a partir de la distribución que hemos tenido en algún momento del IDH. El IDH estaba previsto para infraestructura, para investigación e interacción social. En la interacción social están estos programas de formación que él menciona. Lógicamente, Bolivia ya no necesita, un municipio no necesita 100 abogados, pues, ¿cierto? Necesita menos. Yo en el tema de la administración creo que es importante para cualquier profesión, porque es una profesión transversal, más que simplemente una propia profesión de especialización. En ese caso creo que la universidad no ha crecido, no ha impulsado en la magnitud que debería haber impulsado la investigación, ¿no? Hay investigaciones importantes, pero lo que necesitamos es que se generen mayores investigadores. Y en algún momento yo he sido candidato a rector y he planteado que los docentes que teníamos hace un poco tiempo, más o menos en Bolivia, 2.500 doctores, que en realidad tendría que ser doctorados de investigación. El gran problema es que en Bolivia las maestrías se han convertido en maestrías escolarizadas y no de investigación, en maestrías más ejecutivas. Creo que ese es un cambio importante, y decía que nosotros habíamos planteado que los docentes, por lo menos en la Universidad Mayor de San Andrés, deberían empezar a hacer doctorados y también financiados por la propia universidad en función de la generación de doctorados para toda Bolivia, para todos los ciudadanos, y que muchos docentes aprovechen entrando a esa investigación o a ese doctorado para hacer investigación. En ese caso, yo creo que el ciudadano tiene toda la razón. Sin embargo, esto no quiere decir que no se está haciendo, pero no se está haciendo en la magnitud que necesita este país, porque como decía él, la competitividad está en función de la educación, pero también está en función de la salud. Yo creo que la inversión en educación, en primaria, secundaria, también es importante. O sea, el cambio de mentalidad, ya decíamos que el gobierno debería capacitar en un concepto diferente al estudiante. El pregrado ya debería tener educación dual, ¿cierto? Humanista, pero además una formación técnica, con la capacidad de análisis, no de repetir las cosas, o sea, con pensamiento crítico, ¿no? Tesis, antitesis, síntesis, ¿no? Ver diagnóstico, pronóstico, proyección. Creo que las universidades tienen que reflexionar en este caso para impulsar mayor investigación, e incluso no solamente investigación pura, sino investigación aplicada. Creo que Bolivia en este caso necesita investigación aplicada sin dejar de lado la investigación pura. Creo que paralelamente podríamos construir un mejor país a partir también de las universidades, y el rol de las universidades públicas debe cambiar de visión, no solamente de formación de profesionales, sino de formación de emprendedores, de generadores de empleo, pero también las universidades deberían cambiar ya no solamente de formación de profesionales, sino cambiar con un concepto de generación de empresas,
¿cierto?, de empresas. Entonces ahí generaríamos nuestros propios recursos, pero a la misma vez generaríamos generadores de empleo y generaríamos modelos de empresas que puedan ser a partir de un centro tecnológico, que las empresas públicas o privadas vengan a la universidad a poder hacer investigación alrededor de la universidad, aprovechando sus recursos humanos, sus insumos y sus recursos tecnológicos. Entonces así avanzaríamos como país. Hay mucho por seguir hablando y seguramente vamos a continuar en los próximos programas. El próximo año vamos a profundizar más estos temas, que bueno, no se trata de hacer un solo programa, se trata de dar y dar y dar, como quien dice ese viejo adagio, ¿no? A tantas gotas a la roca hasta que la roca cede. Seguimos trabajando en ese lenguaje, de verdad. Tenemos que insistir una y otra vez para que de una vez por todas el país de verdad crezca y crezca con desarrollo. No se trata de decir crecimos este año en el 6, 5, 4%, sino sea sostenible ese crecimiento. Y además mayor, ¿no? 6, 7% que necesitan. Estamos trabajando en ese tema. Óscar, gracias por estar con nosotros. No, pues a ti, Alfredo, por la oportunidad de dar la posibilidad de compartir algunos criterios en función de una información oficial, además, ¿no?, de pronunciamientos oficiales. Y creo que nuestra intención, tuya y mía, es la de dar insumos a la ciudadanía para que ellos mismos saquen sus propias conclusiones respecto a cómo debería ir un país, ¿no?, en el tema económico. Sin embargo, creo que otro tema transversal que incluimos en nuestras charlas de economía es que estamos desarrollando nuevos liderazgos, estamos impulsando el sentido del logro en la ciudadanía, en los estudiantes, en todos los bolivianos, que es necesario, el sentido del logro, el sentido de apreciarse a uno mismo, porque si uno se quiere, tiene la posibilidad de querer a los otros. Es un reclamo al gobierno de que debe querer y amar a sus profesionales y darles la oportunidad de crecer de forma personal, profesional, y que sea un gran aporte a Bolivia, y no generar una fuga de cerebros trayendo otros tipos de profesionales que tal vez no han tenido la posibilidad de desarrollarse en su propio país o en otros países. Esto quiere decir que los médicos, los profesionales, todos los profesionales en este caso, nos vemos en la necesidad de decirle al gobierno: aprecie a sus profesionales y reconozca a sus profesionales. Y el otro compromiso es que debemos ser generadores de liderazgos, de nuevos liderazgos, de liderazgos emergentes, y que tengan que salir de su punto de confort, porque el esfuerzo es el único que nos podría dar mejor calidad de vida para uno, mejor calidad de vida para los profesionales y para la propia familia. En la universidad lo que hacemos es que entramos a la universidad para tener una movilidad social ascendente, y es lo que debemos impulsar los docentes, que cada uno de los estudiantes que ingrese tiene que tener mejor calidad de vida, mejor estilo de vida, y mejor estilo de vida no solo personal, sino familiar. Así que yo te agradezco por la oportunidad, y agradezco a la ciudadanía boliviana, a la ciudadanía paceña, alteña, por tener tolerancia cuando hacemos algún comentario que de repente no está en su línea, pero también agradecemos la participación de muchos ciudadanos que reconocen nuestro criterio, tanto de Alfredo como del mío, y creo que estamos al servicio de la paz, estamos al servicio de Bolivia, porque es la vocación que debe tener cada ciudadano que tiene derechos políticos y derechos civiles. Gracias y felicidades.